Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Red Ecuatoriana Aeroespacial, a la sección de estática. El día de hoy trataremos la introducción a esta materia. Haremos un repaso breve de los temas que generalmente se ven en un curso de estática universitario. Vamos con unos pequeños antecedentes. La estática pertenece a la mecánica. Nosotros sabemos que la mecánica es una ciencia física que se divide en la mecánica del cuerpo rígido, la mecánica de los fluidos y la mecánica del cuerpo deformable. La estática pertenece a la mecánica del cuerpo rígido y estudia las condiciones de equilibrio de estos, es decir, cuando están en reposo o a velocidad constante. Como contexto histórico, personalidades como Arquímedes ya relataron principios como por ejemplo el de la palanca, incluso se tienen textos históricos descritos sobre poleas o sistemas de llave de torsión. Luego, científicos como Newton desarrollaron conceptos como el cálculo o en su mismo caso las leyes de Newton que han contribuido en gran medida para el estudio continuo de esta materia. Aquí tenemos, por ejemplo, Arquímedes y también el principio de la palanca. Vamos a empezar. En general, en un curso de estática se empieza con la estática de una partícula. Una partícula, sin entrar en mucho detalle, es un sistema donde concurren fuerzas, donde no nos interesa cómo o qué geometría tiene esta. Por ejemplo, aquí tenemos un columpio donde están actuando tres fuerzas, que es el peso y las dos tensiones de las cadenas. Podemos modelarlo como una partícula. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues ambas tensiones de las cadenas buscarán con sus componentes en Y igualar el peso del columpio y mantenerlo en equilibrio. Recuerda, una partícula pues no nos interesa el estudio de su geometría para el análisis de su equilibrio o de sus fuerzas. Dentro de la estática de una partícula haremos un recorrido por los vectores, que son las operaciones que podemos y los métodos que usamos como los gráficos y algebraicos para calcular sus sistemas resultantes. Revisaremos los tipos de vectores que hay, conceptos como el vector unitario, los cosenos directores. Veremos también cómo se comportan las fuerzas como vector en un plano, en el espacio, cómo sacar o cómo obtener sistemas de fuerza resultante y entraremos en detalle en las ecuaciones de equilibrio traslacional para partículas. También estudiaremos lo que es en sí la mecánica del cuerpo rígido. Básicamente, pues un cuerpo rígido es aquel que no se deforma cuando le aplicamos cargas. Por ejemplo, tenemos aquí una analogía entre una rueda y una llanta común de un automóvil. La rueda, cuando nosotros le aplicamos una carga, pues es muy difícil apreciar una deformación a simple vista. Por otro lado, cuando tenemos una llanta no necesariamente ponchada, sino que le falte algo de aire y nosotros le aplicamos cargas en sus lados, pues es fácil ver cómo ésta se achata o se tiende a deformar. Esa es básicamente la diferencia. Un cuerpo rígido no tiene una deformación a simple vista y ese es el que nosotros utilizamos en los análisis de estática. El cuerpo rígido y la mecánica del cuerpo rígido en general nos es de mucha utilidad para realizar análisis y diseños de componentes mecánicos, estructuras e incluso dispositivos electrónicos. En el equilibrio del cuerpo rígido veremos algunas operaciones vectoriales como el producto punto, que nos es muy útil para establecer ángulo entre dos vectores, el producto cruz, que se lo desarrolla en una matriz. Nos es muy útil para obtener un vector perpendicular al plano formado por los vectores originales. Nos es muy útil para el cálculo de momentos. Dentro del equilibrio del cuerpo rígido también haremos análisis de lo que son las fuerzas externas. Son aquellas producidas por cualquier agente externo diferente al cuerpo, como puede ser el peso y las fuerzas de reacción. También haremos un análisis del principio de transmisibilidad, que básicamente establece que si nosotros aplicamos una fuerza F en un punto específico del cuerpo, las condiciones de equilibrio permanecen inalteradas si aplico una fuerza F' en un punto distinto del cuerpo, pero que tenga la misma magnitud y dirección y sobre todo en la misma línea de acción que la fuerza F original. Ahí pues los efectos externos se mantienen equivalentes. El momento de una fuerza también se lo verá, es básicamente la habilidad de una fuerza de producir rotación. Por ejemplo, una fuerza siempre se analizará su momento producido gracias al concepto de brazo. El brazo básicamente es una distancia entre el eje o punto de rotación del cuerpo hacia la línea de acción de la fuerza y siempre estos dos son perpendiculares. Nosotros siempre tendremos un momento nulo cuando la fuerza esté dirigida al centro o al eje de rotación y pues se lo calcula en dos dimensiones como la fuerza por el brazo y en tres dimensiones o en el espacio como el vector R, que es básicamente desde el origen o eje hasta la línea de acción de la fuerza y pues el vector fuerza. Aquí utilizaremos mucho la regla de la mano derecha para establecer el sentido positivo o negativo de la rotación que produce el momento y pues lo representaremos como con una flecha en dirección a donde está
el plano perpendicular al vector R y al vector F, y una flechita que describe una trayectoria circular que establece la dirección del momento. Por norma general es positivo cuando el sentido es antihorario y es negativo cuando el sentido es horario. Dentro de los momentos también entraremos en detalles sobre los pares. Básicamente son dos fuerzas de misma dirección, de misma magnitud, pero con dirección opuesta. Por ejemplo, cuando nosotros giramos un volante con las dos manos, se produce este efecto. Lo importante es cuando calculamos el momento de un par, que es básicamente la magnitud de una de las fuerzas por la distancia que la separa, y en 3 dimensiones, R sería el vector desde una línea de acción de una fuerza hasta la línea de acción de la otra fuerza, y también se lo resolvería con una matriz. Lo importante de estos momentos de par es que nos permiten realizar sistemas equivalentes. Por ejemplo, aquí tenemos una barra donde se le aplica una fuerza en sentido del y negativo en uno de sus extremos. Nosotros, si quisiéramos trasladar esta fuerza al origen, en sí no podríamos, ya que la fuerza es un vector deslizante y por el principio de transmisibilidad tan solo la podemos trasladar por su línea de acción. Pero podemos incluir un sistema de equilibrio en el origen con fuerzas de misma magnitud pero dirección opuesta. Vemos que ambas amarillas tienen la misma dirección y misma magnitud, y la fuerza verde tiene dirección opuesta pero igual magnitud. Vemos que tanto esta fuerza verde como esta fuerza amarilla de aquí producen un momento de par. Entonces yo puedo simplificar este sistema, en lugar de tener dos fuerzas, en lugar de tener tres fuerzas, como un sistema con una fuerza que en este caso tendría la misma magnitud que la de color amarillo, pero con el momento producido por este par original. Dentro de este análisis también veremos que es muy importante para la reducción de sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos una campana donde aplicamos dos fuerzas y un momento. Si yo quisiera reducir este sistema, pues aplicaría los conceptos de momentos de par, de traslación, de rotación, y pues llegaría a sistemas equivalentes, como por ejemplo aquí una fuerza resultante y un momento resultante. También veremos que en las reacciones en soportes pueden producir fuerzas y momentos de reacción en donde se opone. Este soporte se opone tanto al desplazamiento en X como en Y a la rotación del cuerpo. Por lo tanto, tiene reacción en X, reacción en Y y un momento de reacción. También habla más reacciones, como por ejemplo en soportes de rodillo, pasadores, cojinetes y rótulas. Antes de avanzar, recordemos el motivo de analizar el equilibrio del cuerpo rígido es que éste no rote ni se traslade. Por lo tanto, la sumatoria de sus fuerzas y momentos debe ser cero. Cuando nosotros trabajamos en sistemas bidimensionales, generalmente tendremos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Cuando trabajamos en 3 dimensiones, tendremos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Cuando superemos el número de incógnitas al número de ecuaciones, diremos que estamos bajo un ejercicio hiperestático, el cual no se puede resolver con los alcances del curso de estática. En el análisis de estructuras también veremos lo que son armaduras, básicamente estructuras triangulares unidas por lo que nosotros conocemos como nodos. Para poder resolverlos utilizaremos algunos métodos, entre ellos el propio método de los nodos, que establece la condición de que si la armadura está en equilibrio, sus nodos también estarán en equilibrio. Dentro de las armaduras también podemos analizar sus fuerzas mediante el método de las secciones, que es cortar la armadura en secciones tal como se ve en la figura, y pues dibujar las fuerzas en cada uno de sus extremos. Lo que nos dice el método de las secciones es que tanto la una sección como la otra estarán en equilibrio, y eso nos ayudará también a simplificar algunos problemas de armaduras. Cabe recalcar que también dentro de este módulo de análisis de estructuras revisaremos lo que son las armaduras espaciales, que son tetraedros, y también los conceptos de máquinas y bastidores. También hablaremos de lo que son los centros de gravedad y centroides. Un centro de gravedad básicamente es el punto donde se concentra todo el peso del material. Veremos también el centroide, que es básicamente el centro geométrico de cualquier cuerpo de área. Y lo más importante, o de los conceptos más importantes, es que vamos a obtener el primer momento de área mediante las siguientes ecuaciones que involucran centroides y áreas. Dentro de este análisis de centro de gravedad y centroides también hablaremos de un teorema muy importante, que es el teorema de Pappus-Guldinius, para el cálculo de áreas superficiales y volúmenes de cuerpos de revolución. Todo esto, pues ya sabemos, será desarrollado a profundidad en la materia. También veremos el tema de fricción o rozamiento. Básicamente nos establece que todo cuerpo que esté en una superficie rugosa pues experimentará una fuerza de rozamiento contraria a su desplazamiento. Nosotros presentamos aquí dos casos
El primero de ellos es cuando hay un movimiento inminente. Movimiento inminente quiere decir que está por moverse, básicamente. Aún no se aprecia el movimiento, pero está muy próximo a realizarlo. Aquí el movimiento inminente, la fuerza de rozamiento, se la considera una fuerza de rozamiento estática y su coeficiente de rozamiento será un coeficiente de rozamiento mu estático. Cuando hay un desplazamiento, cuando ya se está moviendo el cuerpo, la fuerza de rozamiento se la considera cinética y su coeficiente mu será coeficiente de rozamiento cinético. Dentro de este capítulo también analizaremos el comportamiento de tornillos, el comportamiento de cuñas, de chumaceras y sobre todo la resistencia al rotar o la resistencia al rodamiento de los cuerpos. Dentro del siguiente capítulo, que es momento de inercia, analizaremos lo que es el segundo momento de área o momento de inercia de un área, que viene por la siguiente ecuación, todas analizadas de igual forma que en los centroides, tomando porciones de la función o del área a analizar, y también hablaremos del momento de inercia de masa, que es básicamente la resistencia de un cuerpo a rotar. Dentro de este tema de los momentos de inercia también haremos un énfasis en el teorema de ejes paralelos, que nos sirve para hallar el momento de un eje paralelo al eje centroidal, y pues eso sería todo en este caso, el momento de inercia. Pues bueno, esto ha sido todo por el video, muchachos. Perdón por la introducción tan breve sobre cada uno de los temas, pero necesitábamos condensarlos lo máximo posible para tener una vista general del curso de estática universitario. Ya saben, si tienen dudas pueden escribirnos en los comentarios, y esto ha sido todo por el video de hoy de la Red Ecuatoriana Aeroespacial en su sección de estática. Muchas gracias.